En la palabra de Dios, en el Salmo 34, nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Estos son unos versículos llamados mesiánicos porque nos hablan del Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan de la historia de la crucifixión, pues quebraban los huesos a los que quedaban vivos y pues Jesús ya estaba muerto, por lo tanto no le quebraron nada de sus huesos, simplemente lo dejaron ahí para que lo descuelguen y lo entierren. Así como Dios cuida los huesos de su Hijo amado, Él también nos cuida. Exactamente, no diremos literalmente los huesos, pero nos va cuidando todo en nuestras actividades y en nuestro cuerpo. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Somos la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es la de Anatomía Humana y vamos a hablar en esta oportunidad del tema de osteología del miembro torácico en una primera parte. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNSA. Pues cuando nos enfrentamos por primera vez a la anatomía, muchas veces nos encontramos con este panorama que todo nos parece chino. Sin embargo, al cabo del tiempo, aprenderemos a leer las estructuras anatómicas y no el idioma. En este caso, aquí está señalando al acromion, aquí dice apófisis coracoides, aquí dice tubérculo mayor, aquí dice tubérculo menor, aquí dice cabeza del húmero y así sucesivamente. Pues lo que estamos haciendo es leer la anatomía y no lo que está escrito. Y a eso nos vamos a dedicar este año, a aprender a leer la anatomía. Y en el esqueleto del miembro torácico vamos a encontrar varios segmentos. En primer lugar, en la parte superior, vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de cintura escapular, compuesta por la clavícula en la parte anterior y la escápula en la parte posterior. Luego, el esqueleto del brazo, que está formado por un solo hueso, que es el húmero. A continuación, caudalmente se localiza el esqueleto del antebrazo, formado por el radio lateralmente y por el cúbito medialmente. Y por último, en el esqueleto del miembro torácico, encontraremos el esqueleto de la mano, formado por el carpo o muñeca, metacarpo y falanges. En realidad, el carpo no vendría a ser completamente parte de la mano, sería una región intermedia entre el antebrazo y la mano propiamente dicha. Ese concepto será aclarado completamente cuando hablemos de articulaciones de miembro torácico. Pues tenemos el método de estudio con el objeto real y pues en este caso tenemos modelos anatómicos que han sido fabricados en los últimos años masivamente, que han hecho que estos se abaraten. Pues si nosotros tenemos un modelo de estos que son muy parecidos al objeto real, nos veremos beneficiados en el estudio de la osteología del miembro torácico. Pero lo ideal es tener el objeto real de estudio, como es el caso de estas compañeras de fisioterapia, bueno, las cuales ya son todas licenciadas y que están estudiando en el anfiteatro el esqueleto del miembro superior. Pues comenzaremos con la cintura escapular, donde hemos mencionado a la clavícula como hueso anterior y la escápula como hueso posterior. Como hemos visto en las invariantes, la clavícula es un hueso largo. La clavícula se extiende desde el esternón hasta el acromión y se localiza en la parte antero superior del tórax. La clavícula es un hueso largo aplanado. Tiene un extremo o epífisis proximal o external voluminosa y una epífisis externa o acromial que es aplanada de arriba a abajo. En este caso estamos viendo la anatomía de superficie de la clavícula y también podemos ver que hacia la clavícula se dirige
uno de los fascículos del esternocleidomastoideo, insertándose en la cara superior, y la clavícula está delimitando por arriba a esta depresión que se llama fosa supraclavicular y debajo a esta otra depresión que se denomina fosa infraclavicular, que topográficamente nos sirve para localizar estructuras profundas en estas regiones. Por ejemplo, en el hueco infraclavicular, nosotros podemos palpar la apófisis coracoides, y la apófisis coracoides nos estará señalando que medialmente a ella se encuentra el plexo braquial y podemos hacer bloqueos del plexo braquial a ese nivel. La clavícula tiene una cara superior y una cara inferior. Aquí estamos viendo una cara superior, la cara superior de la clavícula, y además estamos dividiendo a la clavícula en tres partes para decir que el tercio interno o los dos tercios internos o mediales de la clavícula tienen convexidad anterior y el tercio externo tiene concavidad anterior. Tiene una cara superior, una cara inferior que está al lado opuesto de la que estamos viendo, un borde posterior, un borde anterior, un extremo external voluminoso y un extremo acromial aplanado de arriba a abajo. Pues empezaremos a ver los extremos y aquí estamos viendo precisamente el extremo acromial, que presenta una superficie articular plana elíptica orientada lateralmente, caudalmente y anteriormente. Tres tipos de orientación: lateralmente, caudalmente y hacia adelante, y se apoya a una superficie articular en sentido opuesto en la cara anterior o borde anterior del acromion escapular. Ahí estamos viendo precisamente el extremo aplanado de arriba abajo. Este otro con el número 1 es el extremo external, que es voluminoso. Y el extremo interno o external, que es el más voluminoso, pues nos presenta una superficie articular en forma de silla de montar, convexa en sentido vertical, convexa en sentido vertical y cóncava en sentido anteroposterior, cóncava en sentido anteroposterior, que va a acomodarse exactamente a una superficie opuesta que se encuentra en la escotadura clavicular del esternón. Las caras, la cara superior de la clavícula, que estamos viendo un tórax visto de arriba con las clavículas y las escápulas rodeándolo. Entonces, la cara superior de la clavícula es lisa, simplemente nos presenta cerca a su extremo external una superficie algo rugosa para la inserción del músculo esternocleidomastoideo. En la cara inferior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un amplio y largo canal que ubica la mayor parte del tercio medio, y en ese canal vamos a encontrar un labio anterior y un labio posterior donde se inserta la aponeurosis clavipectoro axilar. El canal se llama canal subclavio porque da inserción al músculo subclavio. Y en la parte externa de este canal generalmente se encuentra este orificio que corresponde al orificio nutricio principal de la clavícula. Medialmente, cerca al extremo external, encontraremos esta gran tuberosidad, la tuberosidad costal, que da inserción al ligamento costoclavicular. Lateralmente, vamos a encontrar en la cara inferior de la clavícula una serie de rugosidades, donde se destaca una que se dirige en sentido anteroposterior, que es el tubérculo trapezoide, y en la concavidad, en la convexidad del borde posterior, una saliente más pequeña, que es el tubérculo conoide. Ambas en conjunto están formando la tuberosidad coracoidea porque están muy relacionadas con el apófisis coracoides. Aquí tenemos el borde anterior convexo hacia adelante en sus dos tercios internos, cóncavo hacia adelante en su tercio externo. Y el borde posterior, pues con curvaturas inversas, ¿no? Los dos tercios mediales serán cóncavos vistos desde atrás y el tercio externo será convexo visto desde atrás. ¿Cuáles son las inserciones de la cara superior? Solamente el esternocleidomastoideo con su fascículo clavicular. Sin embargo, las inserciones de los bordes
invaden la cara superior. Es así que en el tercio externo, en el borde posterior, se inserta el músculo trapecio y en el borde anterior se inserta el músculo deltoides, ¿sí? En el borde anterior, en los dos tercios internos, se inserta el músculo pectoral mayor. En la cara inferior de la clavícula, como habíamos mencionado, en el canal que se encuentra en su tercio medio, se inserta el músculo subclavio. En la tuberosidad costal se inserta este gran ligamento, el ligamento costoclavicular. Y en la tuberosidad coracoidea, aquí está la apófisis coracoides, se insertan el ligamento trapezoide, el ligamento conoide y otros ligamentos que no están aquí mencionados, como son el coracoclavicular medial y el coracoclavicular lateral. En los labios del canal subclavio se inserta la aponeurosis clavipectoroaxilar. Bueno, ya hemos mencionado las inserciones de los bordes. En el borde posterior, en el tercio externo, hemos dicho que se inserta el trapecio y en su extremo interno se insertan dos músculos de la región supra e infraioidea, que son los músculos esterno tiroideo y esternocleido ioideo. En el borde anterior se insertan en el tercio externo el deltoides y en los dos tercios internos el músculo pectoral mayor. En esta imagen estamos viendo la proyección de superficie de la clavícula que fácilmente puede ser palpada en las personas magras, tanto en su cara inferior como en su borde posterior. Con maniobras se puede palpar la clavícula. Aquí vemos una clavícula normal en este estudio imagenológico, donde los dos tercios mediales son convexos hacia adelante y el tercio lateral cóncavo hacia adelante, articulándose con el acromion y la parte interna articulándose con el esternón. Aquí estamos viendo una separación de la articulación acromioclavicular, ya esa es una luxación. Aquí estamos viendo una fractura de la clavícula y luxación acromioclavicular. Pues en fractura de clavícula, si no contamos con los medios para la solución definitiva que es quirúrgica en la mayor parte de los casos, pues podemos acomodar a la clavícula en su lugar por medio de este vendaje que se llama vendaje en 8 de guarismo. Este vendaje en 8 de guarismo nos ayuda a mantener a la clavícula en su lugar y si nosotros afrontamos los dos extremos del foco de fractura, pues con esta venda incluso puede el paciente llegar a sanar de su fractura de clavícula. Bueno, enseguida veremos a la escápula u omóplato, donde se localiza en la parte posterior superior del tórax. Aquí estamos viendo su anatomía de superficie y de proyección. En este otro lado estamos viendo al borde interno de la escápula, al borde externo de la escápula. La escápula es un hueso plano que tiene forma triangular, como ustedes están viendo. Tiene un borde superior, un borde interno o espinal, un borde externo o axilar, una cara posterior que es esta y una cara anterior que está apoyada sobre el tórax a nivel de las costillas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en ocasiones hasta la octava costilla. La cara anterior de este hueso es cóncava, ya ligeramente cóncava hacia adelante y nos presenta, partiendo desde el ángulo superexterno, unas crestas ya de dirección oblicua que se dirigen precisamente desde esta región que se denomina cuello de la escápula hasta el borde interno. Aquí estamos viendo una escápula más fresca, aparentemente de sexo femenino porque es más transparente, donde nos deja ver estas crestas oblicuas que sirven para facilitar la inserción del músculo. Aquí podemos aprovechar para ver también el ligamento escapular o transverso superior.
¿Cuáles son las inserciones en la cara anterior de la escápula, en la fosa subescapular? Pues se inserta precisamente en la mayor parte de la fosa el músculo subescapular. Y aquí está precisamente el músculo subescapular dirigiéndose hacia el húmero. Y en el resto, es decir, en un triángulo superior y en un triángulo inferior rugoso, y cerca al borde interno, pero en la cara anterior, en esta línea de inserción que une los dos ángulos, se inserta el músculo serrato mayor o serrato anterior. En la cara posterior de la escápula vamos a ver la presencia de una gran saliente ósea, que es la espina del omóplato, que se continúa lateralmente con el acromio. Aquí estamos viendo la espina del omóplato y el acromio. La espina del omóplato o de la escápula está separando en la cara posterior una parte superior que se denomina fosa supraespinosa y una parte inferior denominada fosa infraespinosa. Precisamente en la base de la espina se va a encontrar este orificio que es el orificio nutricio principal de la escápula. La fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa se hallan en comunicación por medio de esta escotadura denominada escotadura espinoglenoidea, porque está en relación con la cavidad glenoidea de la escápula y la espina. Pues ahí estamos viendo el acromion como continuación lateral de la espina. El borde posterior de la espina, que es bastante grueso, se puede palpar en su totalidad en la región posterior. El borde posterior de la espina tiene un labio superior, un labio inferior, un intersticio. El intersticio nos presenta en su tercio medio un engrosamiento que corresponde a la inserción de los fascículos importantes del trapecio. Lateralmente la espina se prolonga hacia esta otra saliente llamado acromion, que está aplanada de arriba a abajo. Tiene un borde interno, tiene un borde externo. En el borde interno, cerca a su vértice, se encuentra la superficie para la articulación acromio-clavicular. Y precisamente aquí está la clavícula articulándose con el acromion en su borde interno cerca al extremo anterior. Ahí estamos viendo a la espina y a la espina pues la vamos a dibujar. Ahí está su borde adherente o interno, ahí está su borde externo y ahí está el borde posterior que hemos dicho que es rugoso. Y ahí está la fosa supraespinosa y ahí está la fosa infraespinosa. Y en medio, lo que está comunicando ambas fosas es la escotadura espinoglenoidea. Y ahí está el acromion escapular. Pues los bordes son el borde superior, en cuyo extremo interno se encuentra una escotadura, la escotadura supraescapular, que se convierte en conducto por un ligamento, el ligamento transverso escapular. En este borde se inserta el músculo homoyoideo. Luego tenemos el borde interno, donde se insertan a nivel de la espina y algo por arriba el músculo romboides menor y por debajo el músculo romboides mayor. En el ángulo inferior se inserta el músculo dorsal ancho. En la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa se inserta el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor en esta superficie y el músculo redondo mayor en esta otra superficie ovalada. En la espina y el acromion, en el borde superior, intersticio de la espina y borde interno del acromion, se inserta el músculo trapecio y en el borde inferior de la espina y borde externo del acromion se inserta el músculo deltoides. Este es el tubérculo infraglenoideo donde se inserta la cabeza larga del bíceps. Y ahí están precisamente las inserciones. Ahí lo tenemos al músculo trapecio en toda su superficie, que se inserta, como hemos dicho, en el borde superior intersticio de la espina y en el borde interno del acromio. Ahí tenemos al músculo deltoides también insertándose en el borde inferior
de la espina. Luego tenemos al músculo infraespinoso y ahí lo tenemos al músculo redondo menor que se inserta en esta superficie ovalada en la fosa infraespinosa y debajo de él se inserta el músculo redondo mayor. Y en el ángulo está cruzando por ahí, insertándose el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. También vamos a ver en la cara posterior y en los ángulos en realidad, o en los bordes en realidad, ya aquí la inserción de este músculo, que es el músculo angular del omóplato o elevador de la escápula. La inserción del músculo supraespinoso o starter, la inserción del músculo romboides menor, la inserción del músculo romboides mayor, que es este músculo, la inserción de la cabeza larga del tríceps en el tubérculo infraglenoideo, y pues aquí podemos aprovechar también para ver a este músculo que es el redondo menor y este que es el redondo mayor. Pues aquí estamos viendo la escotadura supraescapular convertida en conducto por este ligamento supraescapular que está dejando pasar a el nervio supraescapular. El nervio supraescapular se dirige caudalmente, inerva al músculo supraespinoso y luego pasa por la escotadura espinoglenoidea. Y en la escotadura espinoglenoidea estamos viendo este otro ligamento, el ligamento espinoglenoideo o humeral transverso inferior. Por debajo del ligamento humeral transverso inferior, pues se forma este conducto por el que está pasando el nervio supraescapular con la arteria supraescapular. En cambio, por el orificio de la escotadura supraescapular, solamente está pasando el nervio supraescapular, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Y aquí vemos la fosa supraespinosa. Aquí está la superficie para articularse con la clavícula en el acromio. En el borde lateral vamos a encontrar en la parte superior el ángulo donde se encuentra lo que ha venido a llamarse cabeza de la escápula, donde encontramos en primer lugar a la gran cavidad glenoidea de forma piriforme, con una escotadura anterior, la escotadura glenoidea, un tubérculo en la parte central del tubérculo glenoideo, y cranealmente a la cavidad glenoidea que se articula con la escápula encontramos el tubérculo supraglenoideo donde se inserta la cabeza larga del bíceps y el tubérculo infraglenoideo donde se inserta la cabeza larga del tríceps. El resto que está formando el borde lateral es grueso, nos presenta un pilar óseo que precisamente se ha venido a llamar pilar del borde axilar. Y por encima del cuello de la escápula encontraremos a la apófisis coracoides. Ahí está la apófisis coracoides con una rama vertical y una rama horizontal. La rama horizontal con un borde externo, un borde interno, un vértice, una cara superior y una cara inferior. Se llama coracoides porque la han comparado con el pico de un cuervo. Coraco, pico de cuervo, oides parecido a. Y ahí estamos viendo las inserciones en la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides, en la cara superior se insertan el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. ¿Sí? El coracoclavicular lateral y el coracoclavicular medial. En el vértice se inserta el ligamento acromio coracoideo. Perdón, en el borde externo se inserta el ligamento acromio coracoideo. En el vértice de la apófisis coracoides se inserta el tendón de la cabeza larga o cabeza corta del bíceps junto con el músculo coracohumeral. En el borde interno de la apófisis coracoides, es decir, en este borde, se inserta el músculo pectoral menor. Y en el vértice se inserta también el ligamento suspensorio del húmero. Ahí está la cavidad glenoidea, que es más ancha por abajo y más estrecha por arriba. Nos presenta esta escotadura, la escotadura glenoidea, y al centro la tuberosidad glenoidea o tubérculo glenoideo, que se regulariza con la presencia del cartílago hialino. La cavidad glenoidea se articula con la cabeza humedal.
Y aquí estamos viendo pues la técnica palpatoria de la escápula en personas delgadas, como en este caso verán, se puede palpar la cara anterior de la escápula. Pero lo que más se palpan siempre son los bordes, ahí estamos palpando la espina. Los dos extremos de las espinas del omóplato al unirse, pues van a cruzar por la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. Muy importante para localizar de ahí para arriba las otras vértebras y de ahí para abajo las vértebras inferiores. Aquí está palpando la fosa subescapular y aquí estamos viendo la apófisis coracoides en el hueco infraclavicular, punto de referencia importante para el bloqueo de plexo braquial en la región axilar. Ahí imagenológicamente, ahí está la apófisis coracoides, ahí está la apófisis coracoides, ahí está el acromión, ahí está el acromión, ahí está la cavidad glenoidea y el borde interno de la escápula. Aquí estamos viendo, prácticamente lo han acomodado de costado a la escápula y estamos viendo el acromion, la clavícula, la apófisis coracoides, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa. Y en esta radiografía, pues claramente se ve la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, la apófisis coracoides y el acromion y la clavícula. Esta es una radiografía axial para ver la cavidad glenoidea. Pero aquí estamos viendo además la clavícula, estamos viendo todo esto de la escápula, la cabeza del húmero. Y aquí hay una imagen de resonancia magnética nuclear donde nos está mostrando una luxación de la articulación externo-clavicular. Continuamos con el siguiente segmento del esqueleto del miembro torácico y pues vamos a ver el esqueleto del brazo que está formado por un solo hueso que es el húmero, el cual se encuentra entre la cavidad glenoidea de la escápula y las epífisis superiores del cúbito y del radio. Este es un hueso claramente largo que nos presenta como todo tipo o como todo hueso largo, una epífisis superior, una epífisis inferior y una diáfisis. Una diáfisis que cumple con las invariantes de los huesos largos que tienen la forma de una prisma triangular. Prismática triangular con dos caras anteriores, anterolateral, anteromedial y una cara posterior que las vamos a ir detallando. Aquí tenemos pues en una proyección de superficie en el brazo a el húmero. El húmero que está formando parte o que está formando el esqueleto del brazo, de la región del brazo. Esta es una imagen anterior del húmero, donde vemos la cabeza, vemos la diáfisis y vemos la epífisis inferior. Ya en la diáfisis estamos viendo el borde anterior, la cara anteromedial y la cara anterolateral. Esta es una imagen que nos está mostrando la cara externa de la diáfisis del húmero y vemos que en esta cara se destaca la presencia de esta saliente, ya oblicua hacia abajo y hacia adelante, que se une a una superficie rugosa en el borde anterior, formando una especie de V dentilabial abierta hacia arriba, que es conocida con el nombre de V deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides o tubérculo deltoideo, también se conoce con ese nombre. Ahora, por debajo del tubérculo deltoideo, en la cara anterolateral, se inserta el músculo braquial. Aquí estamos viendo la cara posterior del húmero. En la cara posterior del húmero vamos a ver este surco oblicuo de arriba a abajo y de medial a lateral, ¿no? Oblicuo de arriba a abajo y de medial a lateral, que está dividiendo en la cara posterior del húmero dos superficies, una superficie superexterna y una superficie infero-interna. Este canal, conocido antiguamente con el nombre de canal de torsión, es el canal del nervio radial. Por este surco está pasando detrás del tercio medio del húmero el nervio radial.
Y aquí estamos viendo la cara anterolateral o anteromedial, perdón, anteromedial, esta es la anterolateral, esta es la anteromedial de la diáfisis del húmero, donde encontramos en su parte media una rugosidad más o menos en forma elíptica, donde se inserta el músculo córaco-humeral. Debajo de esa rugosidad o de esa rugosidad, sí vamos a encontrar en la cara anteromedial una superficie que va a dar inserción al músculo braquial. Entonces, de la parte media para abajo, en la cara anterolateral y anteromedial, se inserta el músculo braquial. Ahí tenemos precisamente la inserción en la cara anterolateral y anteromedial del músculo braquial. En la parte superior se inserta el músculo coracohumeral en la cara interna. En la cara externa estamos viendo la inserción del músculo deltoides. Entonces ya más o menos podemos ver completa la inserción del deltoides, ¿no? Y aquí en la cara posterior estamos viendo el surco del nervio radial y cranealmente este surco en la parte externa se inserta el músculo vasto externo y caudalmente el músculo vasto interno del tríceps. Y como ya habíamos mencionado, en su cara anteromedial, una superficie rugosa, elíptica, que da inserción a este músculo, que es el músculo córaco-humeral o córaco-braquial. La epífisis superior. Estamos viendo una imagen externa de la epífisis superior, donde vemos la presencia de esta superficie articular que tiene la forma de un tercio de segmento de esfera, que se articula con la escápula, formando la articulación escápulo-humeral, rodeada por un estrecho surco que está mostrándonos el cuello anatómico del húmero, donde se inserta la cápsula articular. Lateralmente vamos a encontrar el tubérculo mayor del húmero y anteriormente encontraremos el tubérculo menor con una cresta que la prolonga hacia abajo. Lo propio en el tubérculo mayor hay una cresta que prolonga hacia abajo y entre ambos tubérculos y sus crestas encontraremos este canal, el canal del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y en la unión de la epífisis superior con la diáfisis encontraremos el cuello quirúrgico del húmero. Aquí estamos viendo la cara externa de la epífisis superior del húmero, donde podemos ver hacia allá la cabeza, el cuello anatómico, el tubérculo menor por delante con la cresta que le continúa hacia abajo. Todo este es el tubérculo mayor con su cresta de continuación caudalmente, el canal del tendón bicipital. Y en el tubérculo mayor estamos viendo tres facetas. Una faceta superior para la inserción del supraespinoso, una faceta media para la inserción del infraespinoso y una faceta inferior para la inserción del músculo redondo menor. Aquí estamos viendo medialmente la epífisis superior y aquí vemos muy claramente que la cabeza tiene la forma de un segmento de esfera. Ahí vemos el cuello anatómico, donde se inserta en la mayor parte de su recorrido en la cápsula articular, excepto en la parte inferior, donde la cápsula articular se prolonga hacia el cuello mismo del húmero, hacia el cuello quirúrgico del húmero, a 1 o 2 centímetros por debajo del cuello anatómico. Y aquí estamos viendo una imagen posterior donde nuevamente podemos ver claramente la cabeza del húmero. Ahí está el tubérculo mayor con su faceta superior para el supraespinoso, su faceta media para el infraespinoso y su faceta inferior para el músculo redondo menor. Pues bien, aquí estamos viendo las inserciones en la epífisis superior. Esta línea nos está mostrando la inserción de la cápsula articular. En el tubérculo menor se inserta este músculo que es el subescapular. ¿Ya? En la cresta que continúa caudalmente al tubérculo mayor se inserta el músculo pectoral mayor. Y en el fondo del canal intertubercular
o corredera bicipital se inserta el músculo dorsal ancho. Y sobre la misma cresta que está debajo del tubérculo menor, se inserta el músculo redondo mayor. El redondo mayor que está viniendo desde atrás hasta aquí adelante. Ahí está precisamente el redondo mayor terminando a este nivel. Y aquí estamos viendo la cabeza larga del bíceps recorriendo este canal intertubercular para insertarse en el tubérculo supraglenoideo. Y nuevamente más de lo mismo, ¿no ve? En la faceta superior se inserta el supraespinoso, en la faceta media del tubérculo mayor el infraespinoso y en la faceta inferior el redondo menor. Ahí está el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Faceta superior, faceta media y faceta inferior. Y por detrás de el cuello quirúrgico, o perdón, del cuello quirúrgico, está pasando en el húmero el nervio circunflejo, una relación importante. Y en el canal del nervio radial, obviamente estará surcado por el nervio radial en la cara posterior del tercio medio del húmero. Entre el eje de la diáfisis y el eje de la cabeza humeral se forma un ángulo que se ha venido a llamar ángulo de inclinación, cuya dimensión normal es de aproximadamente 130 grados. En la epífisis inferior vamos a encontrar que es aplanada de adelante a atrás y vamos a encontrar una superficie articular central que está formada medialmente por esta superficie llamada tróclea y lateralmente por esta otra que se llama cabeza o capítulo humeral o cóndilo. Por arriba del capítulo vamos a encontrar una depresión poco profunda que es la fosita radial que sirve para que la cabeza y cúpula del radio se acomoden en esta fosita durante los movimientos de flexión del codo. Por arriba de la tróclea encontraremos la fosita troclear o supratroclear, que también tiene el mismo objetivo. El pico de la apófisis coronoides del cúbito se introduce en esta depresión durante los movimientos de flexión del antebrazo. En la superficie articular, esta es la tróclea que tiene una garganta, una vertiente medial muy saliente y una vertiente lateral, y este es su vértice. Este es el cóndilo o cabeza o capítulo humeral que presenta para separarse de la tróclea un canal, el canal capítulo troclear. Desde el fondo de ese canal hasta el vértice, desde el fondo del canal hasta el vértice de la vertiente externa, se delimita esta zona. Esta zona que si la separamos tiene la forma de un cono y esta es la zona que se ha venido a llamar zona conoide. Ahora, lateralmente a la troclea vamos a encontrar el tubérculo epicondilio medial y lateralmente al capítulo el tubérculo epicondilio lateral. Por arriba de ambos epicóndilos vamos a encontrar estas crestas muy filosas que sirven para la inserción de los tabiques intermusculares. Sin embargo, en la cresta supraepitroclear lateral se insertan el músculo brachioradial y el extensor radial largo del carpo. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar en la cara posterior de la epífisis inferior del húmero? Encontraremos pues la parte posterior de la tróclea. El cóndilo no lo estamos viendo aquí porque es exclusivo de la parte anterior e inferior. Y en la parte posterior vemos a la tróclea que presenta por arriba una gran depresión que se denomina fosita troclear o fosita olecraneana, porque sirve para alojar al olecranon durante los movimientos de extensión del codo. Medialmente vamos a encontrar el epicóndilo medial, que es bastante saliente en relación al epicóndilo lateral. Pero en este caso estamos viendo la cara posterior del epicóndilo medial, por donde está cruzando el nervio cubital. Puede ser comprimido o lesionado a este nivel.
Y aquí estamos viendo por abajo precisamente las superficies articulares del epífisis distal. Ahí está la tróclea con su vertiente interna muy voluminosa, su vertiente externa menos voluminosa, el capítulo humeral, y ahí está la zona conoide. Aquí estamos viendo lateralmente al epífisis distal, pues esta es la vista lateral y esta es la vista medial. Medialmente y lateralmente presentan estas crestas supraepicondíleas lateral y medial. Ahí está la superficie articular. Por aquí tendría que estar pasando el nervio cubital. Y pues en el epicóndilo medial, que es el más voluminoso, ¿qué vamos a encontrar? El cruce del nervio cubital, además de la inserción del músculo flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo con este subfascículo humeral. Además, como hemos dicho, por el canal de la cara posterior del epicóndilo medial está pasando el nervio ulnar. En el epicóndilo medial, ¿qué más se inserta? Pues se inserta cerca de su extremo inferior el músculo flexor común superficial de los dedos y los músculos epicondíleos mediales que son el pronador redondo, el flexor largo del pulgar, el flexor palmar, el, el flexor cubital del carpo. Entonces, estos huesos, uno, dos, tres, cuatro huesos, o perdón, músculos, más la inserción del flexor común profundo de los dedos, constituyen los músculos epicondíleos mediales. Ahora, en el epicóndilo medial también se inserta el ligamento colateral cubital de la articulación del codo. En el epicóndilo lateral, ¿qué vamos a encontrar en el epicóndilo lateral? En primer lugar, nos vamos a ir a las crestas supraepicondíleas laterales. La cresta supraepicondílea lateral por arriba está dando inserción al músculo brachioradial, y por abajo al músculo extensor radial largo del carpo, extensor radial largo del carpo. Entonces, en la cresta supraepicondílea lateral, ¿quién se inserta en el húmero? Por arriba el brachioradial y por abajo el extensor radial largo del carpo. Y en el epicóndilo propiamente dicho, se van a insertar estos músculos. En primer lugar, el anconio. En segundo lugar, el extensor cubital del carpo. En tercer lugar, el extensor propio del meñique. En cuarto lugar, el extensor común de los dedos. Extensor común superficial de los dedos. Y el músculo extensor radial menor del carpo. Todos estos son los músculos epicondíleos laterales superficiales. Profundamente se inserta el músculo supinador. Pues entre el eje de la cabeza y el eje de la epífisis inferior también se forma un ángulo llamado ángulo de declinación, cuya dimensión aproximada es 30 grados. Aquí estamos viendo imágenes que corresponden a radiografías de la epífisis superior del húmero, en realidad de todo el hombro. Ahí vemos la cavidad glenoidea de la escápula, ahí vemos el acromion, ahí vemos la clavícula, y en este caso para nosotros estamos viendo la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el canal intertubercular, pero nosotros podemos reconocer ya estructuras normales en una radiografía. Y en esta radiografía pues estamos viendo algo anormal. Estamos viendo una alta densidad de la cabeza humeral y de este elemento. Son elementos metálicos que están formando las prótesis de la articulación escapulohumeral. ¿Qué pasa si el húmero se fractura en su tercio medio? Pues puede lesionar el nervio radial y producir la mano caída del radial. ¿Qué pasa si se lesiona en el codo? En este tipo de fracturas conminutas puede quedar atrapado el nervio mediano, con parálisis del nervio mediano, o puede ocurrir también fractura o lesión del nervio cubital,
con parálisis del nervio cubital. Ahí tenemos una fractura de tercio medio que si ha corrido con suerte, pues no ha seccionado el nervio radial y aquí la vemos ya medio consolidada con su callo a la fractura. Pues el húmero en su extremo inferior se continúa con la parte superior del cúbito medialmente y del radio lateralmente. Posteriormente, también veremos que en la fosita olecraneana se está introduciendo el olecranon del cúbito. Y aquí en esta foto de perfil estamos viendo la tróclea introduciéndose en la escotadura troclear del cúbito. Esta es la primera parte entonces de osteología de miembro torácico. Espero que les sea de utilidad y nos veremos en la segunda parte. Muchas gracias.